que nos estamos preparando para nuestra fiesta. Y muchos de los que estamos aquí presentes, pues hemos estado muy cercanos a la familia carmelita o formamos parte de nuestra familia carmelita. Entonces, que sea también una preparación comunitaria y familiar. Y pidámosle al Espíritu Santo también para que este curso bíblico que estamos haciendo nos ayude a entender más de cerca el corazón de Dios y nos ayude a tener un corazón semejante al suyo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Cuida las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarnos y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. La semana pasada, cuando subimos el curso bíblico a nuestro sitio web, nos dimos cuenta que hubo problemas técnicos y subió como cine mudo. O sea que no aparece el contenido. Entonces hice, y hoy lo envié hace a la mayoría hace un par de horas, el contenido de la última charla que habíamos visto, porque estamos como iniciando otra etapa. La primera fue desde la concepción, desde el anuncio del ángel hasta Jesús a los 12 años. Y ahí incluimos después la época de Jesús joven, como hijo del carpintero, que recordábamos que el carpintero en ese tiempo trabajaban también con piedra, con hierro, etcétera, que eran prácticamente albañiles. Y que Jesús conoce mucho de construcción, de albañilería, también mucho de agricultura, de pastoreo, de pesca también, fabricación de vino, sabía incluso hasta remendar ropa, es decir, una cantidad de cosas que vimos de él en su adolescencia y en su juventud. Y lo hicimos para mostrar que a veces nosotros decimos que no sabemos nada de la vida oculta de Jesús, pero uno mira los evangelios y realmente es mucho lo que sabemos. Pero había también mucho sufrimiento, mucha corrupción. Había corrupción entre los sacerdotes, había corrupción entre los maestros de la ley, entre los sabios, entre los comerciantes, etc. Y Jesús durante toda su juventud estuvo conociendo, viviendo y compartiendo esas situaciones de injusticia, de marginalidad y de sufrimiento de su pueblo. Pero Juan el Bautista, que era pariente suyo, se había ido al desierto y llevaba muchos años de estar viviendo en el desierto. Y él echó una carta muy hermosa. Se fue como voz que clama en el desierto. Se fue al lado del Jordán a decirle que ya Dios estaba con el hacha para hacer un juicio, para acabar con su pueblo por la infidelidad. Pero si el pueblo se arrepentía de corazón y cambiaba, se evitaría el castigo de Dios. Y empezó a llamar a la gente a un signo público que fue el bautizo. Y el bautizo era reconocer que todo el pueblo necesitaba conversión y cambio de vida. Y cada uno llegaba con un compromiso de vida. Y en ese Juan no recibía a nadie que veía que venía a un rito vacío o hipócrita. Y él, cuando llegaba la gente, le preguntaba, ¿y qué tenemos que hacer? Decía, pues el que tenga 2 capas, dele al que no tiene. El que tenga comida, dele al que no tiene. Y los cobradores de impuestos, ¿qué tenemos que hacer? No le cobren a la gente más de la cuenta. Y los militares, no juzguen a nadie injustamente y no reciban soborno
por debajo de la manga. Es decir, generó un movimiento muy grande que fue alternativa a lo que hacían los sacerdotes en el culto en el templo de Jerusalén. Es decir, porque ese templo estaba lleno de corrupción. Jesús después dirá, ustedes han convertido esto en una cueva de bandidos. Pero ya como precursor, como iniciador de un proceso, Juan había puesto una alternativa a los ritos religiosos del templo y fue a celebrar lo mismo, el perdón de Dios, pero en las afueras, en el río. Entonces, Juan se ganó mucha enemistad de los sumos sacerdotes, de los sabios, de los grandes y también de Herodes. ¿Por qué? Este le cantó la tabla a Herodes y le dijo, usted está viviendo con su cuñada y eso no es nada correcto. Y entonces la cuñada de Herodías no sabía qué hacer con cómo acabar con él. Lo metieron a la cárcel y cuando lo metieron a la cárcel, ahí fue cuando salió Jesús. Jesús se había hecho bautizar por él, pero cuando ya lo metieron a la cárcel a Juan Bautista, entonces empezó la vida pública Jesús. Y ya vimos, y algo estuvo en el escrito de hoy, lo que pasó después de que cogieron prisionero a Juan el Bautista, que Jesús salió anunciando que había llegado el tiempo, invitando a la conversión, etcétera, y buscó los primeros discípulos, pescadores, unos que estaban echando las redes, que eran de los pescadores rasos, que les toca trabajar duro, y otros, los hijos de papi, que tenían una barca, y entonces estaban ayudándole a cuidar las redes, etcétera, para que los otros la echaran al río. Y entonces están primero Simón y Andrés, luego Santiago y Juan, ¿cierto? Y él los llama y les dice, vengan conmigo. Y unos dejando las redes y el otro dejando al papá y los trabajadores en la barca, lo siguieron. Y empieza Jesús a conformar un grupo. Y lo primero que hace después de tener estos primeros discípulos es ir el sábado a la sinagoga. Yo estoy haciendo un resumen de las últimas charlas por los que llegan aquí por primera vez. ¿Cierto? Y en la sinagoga, el sábado, ¿cierto? Jesús empieza a hablar y todos dicen, uy, este sí habla con autoridad. Este no es como nuestros maestros, este se ve que sabe de lo que está hablando. ¿Cierto? Y es que en la sinagoga se reunían a veces únicamente hombres, en otras sinagogas le daban autorización a las mujeres de estar en algún sitio oyendo que calladitas, ¿cierto? Pero la sinagoga era sitio de estudio de las escrituras, de oración y de trabajos comunitarios, ¿cierto? Y llega Jesús y empieza a hablar y todo el mundo decía, este sí tiene autoridad. Pero nos dice el relato, y eso lo vimos hace 8 días, que había un hombre poseído por un mal espíritu. Y el mal espíritu sabía quién era Jesús. Y le dice, tú eres el santo de Dios. ¿Qué has venido a hacer con nosotros? Y entonces empieza en un diálogo a hablar de nosotros. Pero nos dicen que es un solo espíritu, pero hablando de nosotros. Es una señal muy clara de que toda esa sinagoga estaba invadida de un mal espíritu. Y eso nos puede ocurrir a nosotros también en nuestros espacios de fe, que a veces en las parroquias o a veces en los colegios, en las comunidades religiosas, en los institutos, se meten malos espíritus. Y hay gente muy enamorada de la platica, y hay gente muy enamorada de la propia vanagloria del sacerdote o de la religiosa, que todo el mundo aplauda al misionero, aunque no estén siguiendo al Señor, porque al menos digan que ese misionero habla muy bonito. Es decir, tenemos malos espíritus también y hay algunos que les encanta poner a Dios como testigo para hacer que la gente se sienta pecadora y hagan todo lo posible por tener la misericordia de Dios, que paguen promesas, que hagan mil cosas, ¿cierto? De eso también, lastimosamente, en nuestras iglesias existe. Malos espíritus que rondan por la sinagoga, por la casa de Dios. Hasta ahí, propiamente, terminamos, ¿cierto? Y comenzamos la otra parte. Sale de la sinagoga y ¿a dónde va? A la casa de Simón y Andrés, pero se va con Santiago y Juan. O sea, está tratando de crear relaciones entre los discípulos, relaciones de familiaridad.
Y entonces va con 2 hermanos a la casa de los otros 2, ¿cierto? Y allá los reciben en la casa, pero resulta que la suegra de Simón estaba enferma. Y entonces Jesús aprovecha la circunstancia, va hasta el cuarto donde está ella, porque estaba acostada en su cama, y eso es signo de que, siendo la primera vez que iba, lo recibieron con mucha confianza. Se ve que se había ganado la confianza de la familia. Iba con Santiago y Juan, coge a la mujer de la mano, la levanta, ¿cierto? Y la mujer cambió radicalmente su vida. Estaba enferma, ¿cierto? Y termina sirviendo. Dice, se puso a servirles. Y lo decíamos claramente, nosotros casi siempre imaginamos a esta mujer que se puso el delantal, fue a la cocina y a prepararle el chocolatico o el almuerzo, lo que sea, como si esa fuera la única forma de servir una persona mayor a quienes quiere servir. Pero, y eso no lo olvidemos, que esa casa, que era la casa de Simón y Andrés, cambió radicalmente desde ese día. Y el servicio de la mujer es que puso la casa a la orden para la misión de Jesús, ¿cierto? Tanto que esa noche pasaron la noche ahí. Santiago y Juan, que venían con Jesús, pasaron la noche ahí. Y por la mañana nos dirán que Jesús fue a orar al monte y le llegó mucha gente. Pero antes de irse a dormir, nos dicen que es una exageración, pero una hermosa exageración, que el pueblo entero, todo el pueblo, fue a esa casa, con los enfermos del cuerpo y los enfermos del espíritu. O sea, lo que llaman ahí endemoniados, son los enfermos del espíritu, que tienen el alma enferma, ¿cierto? Y fueron todos a esa casa. Quiere decir que esa casa, desde ese día, se puso al servicio de la salud corporal y espiritual de todo el pueblo. Y eso es una pregunta muy interesante para nosotros. Cuando nosotros conformamos una familia cristiana, ¿cierto? También el hecho de ser una familia unida en el amor de Dios hace que nosotros nos pongamos a disposición del pueblo para ofrecer salud espiritual, salud corporal, para ofrecer educación, cariño, acompañar a los que están solos, a aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Es decir, nuestra familia muestra que el Evangelio nos está convirtiendo cada vez más en una familia servidora del Evangelio, que vive en la misericordia que descubrimos en Jesús. Entonces, hasta ahí habíamos llevado la reflexión. Este cuartico de hora de repaso me parecía importante para ubicarnos en el momento. Entonces, llegan a la casa de Simón y Andrés, a la casa de la suegra de Simón también, ¿cierto? Llegan las personas buscando a Jesús porque se dan cuenta que de ahí está saliendo vida y salud. Pasa la noche ahí con los discípulos y al otro día llaman a Jesús porque le dicen, miren, vaya a la casa que hay un montón de gente esperándolo. Pero él dice, no, me voy a otros lugares porque para eso vine. Es decir, no se dejó amarrar ahí tampoco, sino que salió porque tiene que convocar a otra gente de otros pueblos, de otras regiones. Y veremos cómo después de salir a otras misiones, vuelve a esta casa, porque esta casa se volvió la sede de la comunidad. La suegra de Simón puso esa casa al servicio del plan. Y el plan, ya se los había dicho Jesús, los haré pescadores de hombres. Entonces, la casa de esta mujer, que era la casa de Simón y Andrés, se pone al servicio de ser pescadores de hombres. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Es el repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a abrir el Evangelio y vamos a ver cómo continúa la cosa. Estamos en el Evangelio de Marcos. Es bueno que vengamos siempre con el Evangelio, porque nos queda mucho más fácil ir siguiendo el texto. Padre, el Evangelio de Marcos. De Marcos, en el capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Y vamos a llegar ya al versículo 30. Espera un momentico, ya no toqué que.
al 35. Perdón, padre, 30 y qué. ¿30 y qué, padre? 35. Capítulo 1, versículo 35. Nos dicen que Jesús pasó la noche y de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la ciudad para ir a orar en un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Pero Jesús les contestó, vamos a otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Mire, es bueno recordar estas cosas. Nosotros a veces tenemos mucha fantasía con los demonios. Esto ya lo hablamos y vuelvo a repetirlo porque es bueno que quede claro. ¿Qué es un demonio? Un demonio es espíritu contrario al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el espíritu del amor de Dios. Y se manifiesta en humildad, en servicio, en ternura, en misericordia, en compasión, en todo esto. Un demonio es todo lo que se opone a eso. Entonces, ¿qué es? Orgullo, soberbia, codicia, lujuria, venganzas, rencores, chismes. Es decir, ese montón de espíritus que a veces tenemos nosotros también. Y por ahí diría alguien, el que no los tenga que tire la primera piedra. Es decir, en nosotros se albergan malos espíritus, pero tenemos que diferenciar el que sabe y reconoce que tiene ese mal espíritu, pero no le gusta ese mal espíritu y le pide al Señor que le dé fuerzas para superarlo. Ese es el pecador. Y el pecador tiene cabida en la comunidad, tiene cabida, ¿cierto? Porque sabe que tiene un mal espíritu, pero confía en el Señor y sabe que el Señor lo está liberando, ¿cierto? Hay que tener cuidado con el corrupto, que el corrupto es muy distinto al pecador. El corrupto es aquel que sabe que tiene un mal espíritu y no le importa. Aprovecha ese mal espíritu para conseguir lo que quiere, lo que anhela, ¿cierto? Y si se le atraviesan, está dispuesto a hacerle daño al que sea, con tal de realizar él lo que quiere. Y hay gente que por conseguir dinero, por conseguir poder, por conseguir algún tipo de placer sexual, por lo que sea, son capaces de hacerle daño al que se le atraviese. Ese es el corrupto. Y aquí, lamentablemente, en nuestra tierra sabemos que hay una corrupción muy alta, por la plata, por el poder, y bueno, por mil cosas, pero revisémonos nosotros mismos también, ¿cierto? Una cosa es ser débil, una cosa es no tener fuerzas a veces, o a veces tener ciertas complacencias con un pecado, ¿cierto? Eso es una cosa que no está bien y debemos corregirla y debemos buscar, pero eso no nos aleja de Dios. A Dios, y lo vamos a ver ahora, a Jesucristo lo criticaron precisamente por comer con pecadores, ¿cierto? Lo criticaron por eso y gracias a Dios no ha cambiado y come con nosotros. Entonces creo que ya está claro. Mire que lo busca la gente con enfermedades del cuerpo y con enfermedades del espíritu. Y él, al anunciar la palabra de Dios, va expulsando los malos espíritus. Y nosotros también, en la medida en que vamos conociendo la palabra de Dios, que vamos entendiéndolo, los malos espíritus tienen que ir retrocediendo. Tenemos que ir aprendiendo a perdonar, ¿cierto? A no estar envidiando al otro, sino alegrándonos con los triunfos del otro, etcétera, etcétera. Es decir, esos malos espíritus tienen que ir retrocediendo y en nuestra vida también. ¿Eso nos queda claro o no? Bueno, entonces, sigamos con la lectura que vamos a ir viendo hoy y dentro de 8 días, si Dios quiere, lo que fue la primera semana misionera del Señor, que empezó en la sinagoga, ¿cierto? Y 8 días después va a volver a terminar en la sinagoga. Entonces veamos a dónde se encaminó el Señor. En el versículo 40, en el versículo 40, capítulo 1, versículo 40, se nos dice que Jesús sana a un leproso.
Vamos a tratar de ubicarnos bien. Yo voy a hacer la lectura en voz alta, ustedes en sus propios textos leerán la historia. Dice, un hombre enfermo de lepra se le acercó a Jesús. Jesús está a las afueras del pueblo, a las afueras del pueblo, y en las afueras del pueblo había una colonia de leprosos. Los leprosos deben permanecer lejos del resto de la población, ¿cierto? Porque tienen una impureza y si se acercan a los que están sanos, le pasan esa impureza. Entonces está absolutamente prohibido que los enfermos se acerquen a los sanos y que los sanos se acerquen a los enfermos. Absolutamente prohibido. Yo creo que nosotros lo entendemos ahora cuando llevábamos 2 años y medio con un tapabocas y pensando que todo el que se le atravesaba a uno podía ser impuro por la lepra que compartíamos todos. ¿Cierto? Y uno a un gran amigo, a una gran amiga, o a un familiar lo quería abrazar, pero de lejitos, porque podemos hacernos daño si nos acercamos el uno al otro. Esa era más o menos la situación de los leprosos, los tenían lejos. Y había gente, fariseos, etcétera, que velaban por el alimento de ellos, personas que trataban de ser caritativos, pero siempre de lejos. ¿Cierto? Pero velaban por las necesidades básicas de los leprosos. Queda clara esa diferencia, ¿cierto? Bueno, y entonces, Jesús, claro. ¿Qué hay? No, queda muy claro ya. No, bueno, Miguel, ok, perfecto. Mire, Jesús, ¿qué hace? Se acerca, dijéramos, a tiro de piedra por donde están los leprosos. Es decir, Jesús no rompe la ley, ¿cierto? Está relativamente lejos, pero a tiro de piedra. Pero llegó un leproso que sí rompió la ley y fue y se le acercó y se arrodilló al lado de él. Dice, un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Entonces miremos que el hombre rompió las normas. ¿Qué le pasaba a un leproso que rompiera las normas? Se volvía un peligro para la salud pública, para la pureza pública, y entonces había autorización de que lo mataran a piedra. Así de sencillo. Así de sencillo. Este hombre rompió las normas. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús tuvo compasión de él. Lo tocó con la mano. Lo tocó con la mano. Y le dijo, quiero, queda limpio. A ver, ¿qué está haciendo Jesús también? Sí, está también rompiendo la norma. Infringiendo la ley también. Exacto, y poniendo la ley en jaque. Pero una cosa que quiero que la tengamos claro, Jesús tenía que tocarlo para curarlo. No le podía decir simplemente, sí, quiero, quedas limpio, no hubiera quedado limpio el hombre. O sea, no era necesario que lo tocara y sin embargo lo tocó. Eso es. ¿Cierto? ¿Por qué lo tocó Jesús? No para curarlo, él lo podía haber curado con la palabra solamente, sino para decir que lo acepta, que no lo rechaza, ¿cierto? Que es de que entiende su soledad, que lo acompaña. El gesto de tocar es muy significativo y que no era necesario hacerlo. Lo hizo porque vio que era importante para el enfermo, sentirse no solamente curado, sino acogido. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice Jesús? Quiero quedar limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho. Mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes eran los que revisaban a un enfermo a ver si se había curado. Y si se había curado, le daban una carta, un certificado de que estaba curado para que él pudiera volver al templo, volver a estar con la familia, tomarse el tinto con los amigos. ¿Me hago entender o no? Necesitaba una carta oficial de los sacerdotes.
Entonces le dice Jesús, vaya por esa carta y de esa manera usted va a quedar incorporado al pueblo, incorporado a la vida cotidiana de la gente. Por eso es que lo manda donde los sacerdotes. Pero dice, pero no se lo cuentes a nadie. Solamente ve a presentarte al sacerdote. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Yo quiero preguntarles a ustedes qué opinan de lo que hizo el hombre, que se puso a contarle a todo el mundo lo que había pasado. Padre, estaba demasiado contento y no aguantaba la dicha. Estaba muy contento y no aguantó. Y un milagro, una reacción muy humana. Sí, pero ustedes están de acuerdo con el alegría. ¿Ustedes están de acuerdo con el hombre, con que haya Claro, para contar claro, a pesar de que claro Jesús que sí. pero, Claro que sí. Pues uno mismo cuando está tan emocionado y hemos tenido cada uno un milagro de Dios, porque creo que todos los que estamos presentes hemos podido tener la oportunidad de recibir milagros y los vemos patentes. Yo creo que eso es lo único que podemos, lo mínimo que podemos hacer, salir a contarle al mundo, a los que están cerca de nosotros. Esto me sucedió, Dios me hizo este milagro, Dios me regaló esta dicha de poder. Yo creo que casi todos estamos como de acuerdo en que lo que hizo el hombre fue bueno, porque la alegría era mucho y tenía que contarle a los demás. Sigamos el relato, ¿cierto? El hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en los lugares donde no había gente. Pero la gente de todas partes salía a encontrarlo. Miren que es interesante lo que nosotros vemos, es que cualquiera de nosotros quizás reflexionaría así, pero el hombre no pensó por qué sería que Jesús le dijo que no contara. Es decir, Jesús tenía que tener alguna razón y el hombre fue tanta la alegría que no pensó en las razones de Jesús, ¿cierto? ¿Y por qué Jesús le dijo que no contara? Porque es que Jesús lo había tocado, Jesús se había vuelto impuro al tocarlo, entonces quedaba fuera de la ley y ya no le permitían entonces, porque Jesús de ahí me tocó, entonces él ya quedó fuera de la ley y el hombre se reincorpora al pueblo, pero Jesús queda en el sitio de los marginados. Es decir, es que contar es bueno, pero hay que ser prudente con lo que se cuenta. Porque a veces nos hacen un favor, lo publicamos mucho y el que nos hizo el favor se mete en problemas. Y yo les quiero decir aquí una cosita. En un país como el nuestro, donde ha habido tanta guerra en barrios populares y en los campos colombianos, hay gente trabajando por la pacificación, gente trabajando por los derechos humanos, por acompañar a los más pobres, etcétera. Pero en medio de armas, en medio de grupos violentos, y a veces la gente tan querida dicen, mire, es que hay unas hermanitas que me están ayudando, que no sé qué, y entonces los que andan por ahí baja con que las hermanitas andan con eso. ¿Me hago entender o no? Mi padre. Sí, que a veces... Perdón, padre, entonces en conclusión, ¿qué quiere decirnos Jesucristo en este momento? Que seamos prudentes y no estemos... Mire, que hay que saber, la gratitud es muy bonita, la alegría es muy bonita, hablar de lo recibido es muy bonito, pero cuando no vamos a comprometer a los que están sirviendo y están arriesgando su vida por servir. Porque es que en situaciones fáciles, cuando uno no tiene problema con nadie, en dar alguna cosita, eso no, pero hay mucha gente, y ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Aquí en Colombia tenemos muchas experiencias y de cualquier color que sea, ¿cierto? Que si usted le dio una vaquita a los del grupo distinto, la tiene con nosotros y lo hacemos de ir del campo, ¿o no? Sí, así es. ¿Cierto? Entonces simplemente, Ofelia, hay que ser prudente. Es decir, si la noticia no solamente es gratitud mía, sino si a la persona que prestó el servicio, ¿cierto? ¿Le conviene que se sepa o no le conviene que se sepa? Entonces muchas veces el silencio es una forma de expresar la gratitud para no comprometer al otro.
Sí, porque ahí le echó la gente encima. Claro, se echó a la gente encima. Y entonces, pero mire un detalle muy bonito, ¿cierto? ¿Dónde estaba el leproso antes de encontrarse a Jesús? Estaba en la soledad, etcétera, en la marginación. ¿Dónde termina el leproso? Puede entrar a la ciudad. Sí. Jesús, ¿dónde estaba antes? En la sinagoga, en la plaza pública entraba, pero a partir de este momento ya le toca quedarse por fuera. ¿Cierto? O sea, ocupa, da el paso contrario al enfermo. ¿Cierto? Andando por los rincones. Queda andando por los rincones, ¿cierto? Y el pueblo, antes encontraba a Jesús ¿en dónde? En las sinagogas, en el templo y todo. Ahora si el pueblo se quiere encontrar con Jesús, búsquelo donde están los marginados. Entonces mire que de un texto de estos aprendemos muchas cosas. Es de Jesús lo encontramos donde están los marginados, ¿cierto? Y a veces, y hay mucha gente que lo ha hecho, ¿cierto? Van y tienen tanta cercanía con habitantes de la calle, con prostitutas, con drogadictos, con grupos de marihuaneros, etcétera, que hay gente que tiene tanta cercanía que empiezan los otros a tener desconfianza de ellos. Es que mire el tipo de amigos que tienen, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó con Jesús. Ya lo vamos a ver si Dios quiere, y espero que sí, en los 10 minutos que nos falta, porque esto se va a terminar ya, ¿cierto? Pero está más o menos claro el asunto, que es bueno ver la vida que hay por dentro. Y Sí, más señor. aún, los quiero dejar con una inquietud. En esta lectura no nos hablan de los discípulos, pero sabemos que al menos 4 discípulos, los 2 pescadores y los 2 hijos del Zebedeo, o sea, Santiago, Juan, Simón y Andrés, iban con Jesús, ¿cierto? Ellos, lo más seguro, nunca antes tenían contacto con leprosos, ¿cierto? Y Jesús no les pidió permiso para tocar al leproso, no les pidió permiso. Y entonces, estos 4 que venían con Jesús, les toca tomar una decisión, ¿cierto? Si no se van a juntar con Jesús porque se volvió impuro, lo abandonan, ¿cierto? Y si quieren seguir con Jesús, tienen que aceptar ese tipo de contactos. Ahí no está escrito, pero ¿qué decisión tomaron los discípulos? Seguir con él. O sea, ellos también tuvieron un cambio en su vida. Y no porque se lo hubieran propuesto, sino porque Jesús hizo ese cambio, ¿cierto? Y ellos o siguen con Jesús o no siguen. Jesús no los obliga ni a hacerlo, ni a seguirlo, ni a dejarlo, ¿cierto? Pero ellos saben que si quieren seguir con Jesús, les va a tocar cambiar muchos hábitos de su vida. Y yo creo que nosotros también es bueno que pensemos, ¿cierto? Si hay hábitos de nuestra vida que vale la pena que empecemos a reevaluar si es lo mejor y lo que más conviene al Evangelio, o si en la sociedad tan compleja que vivimos, a veces es bueno también dar ciertos pasitos, aunque se incomode mucha gente. Vamos a seguir con el texto. Aquí queda la pregunta. Y si está inquietando y está haciéndonos rascar, mejor. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Miremos lo que pasa enseguida. Empecemos el capítulo 2. Y yo creo que apenas vamos a llegar hasta este texto. Vamos a ver. En el capítulo 2. Algunos días después, Jesús volvió a entrar a Cafarnaúm. ¿A dónde? A la casa de Simón y Andrés, es decir, donde está la suegra. Es a esa casa que llega a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, o sea, esa ya es la casa de Jesús, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Mire, 2 cositas. La una, puro chisme, ¿cierto? Consecuencia de poner la casa de uno al servicio de los demás. A gente imprudente la dañó, le dañaron el techo, le va a tocar reparar, ¿cierto? Pero una cosa importante,
¿Para qué acercaron ese enfermo a Jesús? ¿Para qué lo descolgaron por el techo? Para que lo aliviara. Para que lo sane, para que lo cure. Y mire lo que hace Jesús: tus pecados te son perdonados. Y si ellos le dijeron: no, Señor, qué pena, muchas gracias, pues que no lo trajimos para eso. Lo trajimos para que le curara las piernas, la parálisis que tenía, ¿no? Cierto, no se lo llevaron para que le perdonara pecados. Pero mira que Jesús va mucho más allá de lo que están buscando ellos, ¿cierto? Y Jesús dice eso: tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados, mire, a esa casa iban también maestros de la ley. ¿Por qué? Porque veían que estaba pasando algo bueno e interesante en esa casa. Ellos no iban malintencionados, iban a ver también como cualquiera, pero oyeron una cosa que los escandalizó. Es como si nosotros oyéramos al hijo del zapatero diciendo: tus pecados están perdonados. Y nosotros: ¿quién es este para perdonar pecados? Es que esa inquietud la tendríamos cualquiera de nosotros, ¿cierto? Y dice: mire, le dije, ¿cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son como una ofensa ante Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero dígame, si a nosotros nos pasara lo mismo, si llegara un muchacho muy bueno, el hijo del lechero, y empezara a hablar a la gente y a perdonarle pecados, y nos dice: ¿quién es este para perdonar pecados? O sea, lo que hicieron los fariseos es la cosa más normal de esta vida, extrañarse por eso, ¿cierto? Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué dicen ustedes que es más fácil? ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico: a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó, tomó la camilla, salió de allí y delante de todos la gente se admiraba y alababan a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. Pero entonces miren, ya estamos viendo una cosa. Hemos visto hasta el momento 3 curaciones. A la suegra de Simón Pedro, ¿cuál fue el resultado? Que la mujer se puso a servir y entró en la causa. A un leproso, ¿cuál fue el resultado? Que ese leproso quedó reincorporado en la sociedad. Y Jesús, cierto, quedó asumiendo la situación del otro. Aquí vemos que ya esa situación pasó, está otra vez volviendo a su pueblo, ¿cierto? Y entrando a la casa, ¿cierto? Pero, ¿cierto? En este segundo hecho, ¿para qué curó al leproso? Uno diría: pues que había muchos leprosos en el lugar, ¿por qué no los curó a todos? Cierto, es que Él no quiere salvar a través de milagros. Recordemos una de las tentaciones: que Jesús salve a punta de milagros. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Pero es que Él no quiere salvarnos a punta de milagros. El milagro es un signo que nos ayuda a entender el querer de Dios y que nos ayuda a coger el amor a Dios como herramienta para curarnos, para fraternizarnos, para defender a los más humildes, etcétera, etcétera. Por eso los ejemplos que yo puse es de gente que, amando a los campesinos, a los indígenas, a los pobres, a los habitantes de la calle, a las prostitutas, se arriesga, se expone por ellos. Eso es amor al prójimo. Y que eso es un milagro. El milagro es que la persona tenga un amor tan grande que esté dispuesto a incomodar su vida para que otros tengan mejores condiciones de vida. Y eso es lo que nos enseña el Señor con los milagros, ¿cierto? No para salvarnos a punta de milagros. Él no nos quiere salvar con su poder, sino con su amor. Y eso es muy distinto. Entonces no estemos tanto como mendigos del poder de Dios. Más bien estemos como discípulos del amor de Dios. El Señor no quiere mendigos detrás de Él, quiere discípulos. Y eso es una cosa para que la vamos pensando, porque en la iglesia lastimosamente a veces se busca mucho que la gente confíe en el poder de Dios y se vuelvan mendigos, digan: yo sí creo, yo sé que Él me hace el favor, etcétera, etcétera. Pero ellos
son incapaces de dedicarle tiempo, cariño y esfuerzo al que vive en la casa vecina o al que está en su propia casa, ¿cierto? O al que vive por allá cerca al puente, etcétera, etcétera, o a la empleada del servicio, que le conozco una cantidad de necesidades, etcétera, etcétera, pero si me pongo a ayudarlas me complica mucho la vida. ¿Queda más o menos claro el asunto, no? Sí, padre. ¿Cierto? Entonces, que el milagro lo tomemos como lo que quiere el Señor, que sea un signo para ver por qué lado nosotros. Mire, cualquiera de nosotros puede perdonar pecados. Y yo estoy seguro, ¿cierto?, que si a cualquiera de ustedes lo ofenden y ustedes en un acto de amor le perdonan al que lo ofendió, Dios asume ese perdón y Dios también lo perdona, ¿o no? Sí, O Dios claro. se queda muy bravo con el otro porque usted le perdonó, pero él no ha ido donde un cura. Y si no, no podíamos rezar el Padre Nuestro. ¿Cómo? O si no, no podíamos rezar el Padre Nuestro. Exacto, por eso. Entonces, mire una cosa, uno a veces no cae en cuenta de que nosotros somos el transporte de la misericordia divina. Somos el transporte, ¿cierto? La misericordia de Dios pasa a través de nosotros o pasa a través de otras personas y nos llega a nosotros la misericordia. Pero no llegas con una persona que conoció nuestra soledad, nuestra cosa, y así por debajito cuerda nos prestó el servicio oportuno. ¿Sí o no? Entonces, es bueno para que vamos mirando entonces este asunto. Hoy creo que llegamos hasta este puntico, ¿cierto? Ya empezamos el capítulo 2, ¿cierto? Todavía no hemos terminado la primera semana, pero creo que avanzamos bastante porque también hicimos un recorderis, y yo creo que ese recorderis era conveniente. En este momentico no nos olvidemos, Jesús está haciendo estas cosas, pero tras de las rejas, ¿quién está? ¿Quién está tras de las rejas? En este momentico, Juan el Bautista. ¿Cómo? Juan el Bautista. No nos olvidemos eso. Cierto, que Juan el Bautista también está detrás de la reja y oyendo lo que hace Jesús, que está tocando, que está recibiendo tal cosa, cierto, que come con pecadores. Y Juan el Bautista está en la cárcel oyendo todo eso, pero está prisionero. Él fue el que anunció: detrás de mí viene otro, al que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Pero no nos olvidemos de eso, que hay una persona por ahí encarcelada. Para que Jesús saliera, al otro lo encarcelaron y ahí fue cuando Jesús salió. Ahí fue cuando Jesús salió y es bueno que leamos eso. Está en el capítulo 1 de Marcos, desde el versículo 14. ¿Cierto? Cuando encarcelaron a Juan el Bautista, arrancó Jesús. Entonces ya quedamos con esto, ¿cierto? Yo voy a ver si voy acompañando un poquitico más escritos para que esto vaya quedando por ahí en algún papel, que no quede simplemente en la memoria porque esto se va olvidando, ¿cierto que sí? Entonces, pidámosle al Señor esa gracia de que podamos también ir llevando un escrito que nos acompañe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los siglos, amén.